Buenos días, ¿cómo están? Bueno, ya veo conectado al doctor Luis Rosales y al doctor Leonel Contreras. Espero que se encuentren bien pues la mañana de hoy, un poco como raro el clima, amaneció cálido y ahorita está lloviendo. Bueno, pero aquí estamos, gracias a Dios. ¿Cómo están ustedes? Aló, buenos días, doctora, ¿cómo me le va? Bien, ¿usted cómo está? Bien, excelente. Mi nombre es Luis Rosales, un placer, encantado. Igualmente, doctor, no lo había visto en las clases anteriores, no se había conectado, ¿verdad? Sí, me había conectado. La semana pasada lo que pasa es que me conecté y cuando usted dio la opción de la réplica, no sé qué pasó aquí en el computador, de verdad la tecnología me atropelló en ese momento y quedé en stand-by, no supe cómo activar la conexión nuevamente, el audio. Ok, pero ella sí sabe, por lo visto. Sí, ya hoy Bueno, sí. doctor. Qué buena que está conectado. Gracias. Gracias, doctor. ¿Y los demás doctores, cómo están? Buenos días, doctora. Buenos días, doctor Leonel. ¿Cómo está? Bien, Nuevamente usted. aquí en clase. Una vez ya nos vimos en la universidad también, pero bueno, ahora nos vemos aquí en la maestría. Sí, yo le saludé, no recuerdo. Sí, Sí. derecho Bueno. familiar, creo que nos dio. Sí, qué bueno, doctor. Bueno, me alegra igualmente pues estar en este espacio con ustedes. Bueno, vamos a armar entonces la clase la vez pasada. Vimos el razonamiento, los tipos de razonamiento y quedamos que hoy íbamos a ver las clasificaciones de las falacias. Hasta donde sí, yo creo que sí podemos concluir las 10 clasificaciones y hablar un poquito de los sofismas, ¿no? Como tal. Y bueno, retomando las ideas, el razonamiento y demás. En estos días estaba leyendo un libro y también escuchando un audiolibro de Deepak Chopra y me encantó una frase que él dijo del razonamiento. Y dijo que el razonamiento y el pensamiento como tal era una unidad de información y energía. Y si nos ponemos a ver, efectivamente, el pensamiento es una unidad de información y a su vez de energía. Información, ¿por qué? Porque bueno, está contenida en nuestra mente y energía porque lo que pensamos lo exteriorizamos, sea con nuestro verbo o con los movimientos. Si yo en este momento puedo pensar en mi pie derecho que lo muevo, en mi pie izquierdo, estoy emitiendo como una orden a mi cuerpo y efectivamente lo puedo mover. Y si yo estoy gesticulando, estoy haciendo un movimiento que es energía. Entonces un pensamiento es una unidad de información y energía. Me pareció pues bastante interesante pues también compartirlo con ustedes con ocasión pues a la clase o como tal a la asignatura que es argumentación, ¿no? Y parte de eso también es argumentación, porque no solamente es el verbo, sino también es una argumentación pues corporal, ¿no? Bueno, y retomando con las falacias, dijimos que habían 10 tipos de falacias, que la falacia era una proposición de invalidación, en todo caso, sobre la argumentación. Posteriormente, pues vamos a centrar a lo que es, o las diferencias entre falacia y sofisma, pero sí quiero que tengan en cuenta que es una proposición de invalidación sobre una argumentación. Y los 10 tipos de falacia más comunes que se utilizan, ¿no? A nivel general, que inclusive las podemos usar sin tener en cuenta que son falacias en realidad. La primera se llama la falacia ad hominem, que es contra el hombre. Son esos tipos de ataques personales que inclusive yo lo proyecté o los dije más o menos la clase pasada, que son esos ataques personales o argumentaciones o proposiciones de tipo personal. No son propiamente argumentaciones con base a academia o a derecho tal, sino son argumentaciones de ataque contra el hombre, por eso se llama ad hominem, contra el hombre, de que van a ser dirigidas a cuestiones ya propias personales o inclusive a rangos de género, o de sexo o de posición social, ¿no? Un ejemplo muy común es por decir, Pedro no puede opinar sobre el feminismo porque Pedro es hombre. O sea, son ataques, pero de manera personal, o inclusive lo que vimos la vez pasada, la clase pasada, que en el sistema anglosajón se usa mucho cuando van ese tipo de proyecciones o ataques hacia la persona individual o hacia su moralidad. Si está hablando sobre un acoso sexual o la proyección de ese caso sobre abusos o violación
y la víctima o la denunciante o los denunciantes como tal están allí, sacan a relucir pues todo cómo ha sido su proyección, cómo ha sido su vida, cómo ha sido su pasado, y los atacan feamente de manera personal. Aquí es un poco más, y yo considero que debería ser así, ¿no? El nivel mundial es resguardado, o sea, es controlado por el director del proceso. O sea, eso son cuestiones que no son atinentes al juicio de hablar sobre la moralidad de una persona con base a una argumentación o para poner en tela de juicio su conducta para desvirtuar ese caso, ¿no? Pero ese tipo de falacias existen y es muy denominada, bueno, la falacia ad hominem, ¿no? Contra lo que es un ataque netamente personal. Luego está la falacia del hombre de paja. Este tipo de falacia es como ridiculizar, perdón, al oponente, ¿no? Exagerando propiamente la argumentación o poniendo en tela de juicio esa proyección que hace él y contrarrestándola de manera pues ofensiva hasta todo caso, es ridiculizar pues al oponente. O exagerando su proposición, por decir, cuando se da este tipo de, o los ejemplos comunes, supongamos que dijéramos, es recomendable, bueno, que la ciudad dijera es recomendable o estamos recomendando que todos los estudiantes vengan a la universidad por cuestiones de salud, inclusive por gasolina, por decir, en bicicleta. Y es recomendable pues para la salud que los estudiantes y el profesorado pues no utilicen sus medios o si no lo tienen pues más, es que todos monten en bicicleta y que traigan y se vengan a la universidad en bicicleta, por decir. Y sale una de estas personas y dice, no, usted lo que quiere es que nos atropellen en la calle, que haya más riesgo sobre los estudiantes o el profesorado no pueda llegar a la universidad porque hay probabilidades grandes o posibilidades de que en el camino ocurra un accidente con las bicicletas, más aquí en San Cristóbal que ni siquiera tenemos un paso para los que andan en bicicleta. Entonces, revierte algo que probablemente pudo, si es bueno, y lo coloca en oposición a él, lo puede ridiculizar en todo caso, ¿no? Pero es un ataque ofensivo sobre algo que pudo haber tenido o tiene una proyección buena y lo revierte. Por eso es que del hombre de paja, o sea, porque exagera la proposición, la vuelve ofensiva y la vuelve en su contra esa proposición que hizo. Otro tipo de falacia es la de la apelación de autoridad. Este tipo de falacia se da cuando a veces hacemos uso de personas o de autoridades que sí pueden tener pues esa representación grande y la transformamos en algo mucho más grande, ¿no? Pero a veces hacemos una errónea apreciación de esa apelación o de esa autoridad. Por decir, yo puedo decir, yo compro ropa en aquella tienda porque tal actor o porque tal autoridad compra ropa en esa tienda y como la compra, pues toda esa ropa es buena. Pero, o sea, no necesariamente que porque la compre allí tiene que ser buena, ni siquiera cosas diferentes que fuera un patrocinante como tal o como esas actrices que sacan efectivamente, y no necesariamente que esa ropa sea buena, sino que es el anuncio que se le hace, que eso lo vamos a ver más adelante como otro tipo de falacia. Pero en esa apelación de autoridad, o sea, no es totalmente cierta. Por eso es una apelación de autoridad, es falaz, porque no necesariamente porque compre esa persona ropa allí, necesariamente la ropa tiene que ser buena. Igualmente cuando a veces se da opinión de los expertos de manera general, no siempre la opinión de los expertos, si bien tienen una técnica, tienen una especialización como tal, no puede ser totalmente certera o correcta, puede haber un margen de error en esa apelación, en esa disertación que hace ese experto. ¿Okay? Otro tipo de falacia sería el de la falsa equivalencia, ¿no? Este tipo de falacia se da como en forma de eufemismo para tratar de reemplazar algún tipo de palabra o frase grotesca por otro tipo de palabra o frase un poco más con prestancia, un poco más elitesca o un poco más de lingüística, ¿no?
tiende a envolver y a manipular una frase en un término más artístico, por decirlo así, para de otra manera la otra persona manipularla o hacerla caer en error, ¿no? Tratando de ocultar algo. Por decir, mentir, muchas veces se le llama o se le dice que es propio porque tiene una licencia creativa o que tuvo algún pasado criminal en su etapa de adolescencia y puedo decir que ese pasado criminal que suena fuerte lo puedo disfrazar con indiscreciones juveniles, por decir, o sea, son eufemismos. Yo cambio una palabra que puede sonar al principio fuerte por una forma de resolución lingüística, artística, pero que en realidad es un eufemismo. ¿Cierto? Mentir, licencia creativa, indiscreciones o pasado criminal con indiscreciones juveniles. Esos son tipos de falacias de falsa equivalencia. Otro tipo de falacia es la populista, que es lo que hablaba hace rato de cuando muchas personas tienen algo en común o una consideración o una expresión especial sobre algo. Por decir, la bicicleta de tal marca es buena porque así lo dice todo el mundo y porque considera que, bueno, o la mayonesa X es buena porque todo el mundo dice que esa mayonesa es buena y sí, efectivamente es como que la más que se consume y porque es la más que se consume, pues tiene que ser buena. Pero pues también puede ser una falacia, no necesariamente porque la consume todo el mundo, puede ser muy buena, si no es algo de uso reiterativo, pero yo lo generalizo en una falacia y de convertir, pues sí, en una realidad, pero que no es totalmente tampoco certera, sino es algo del común, como de lo popular, por eso se llama falacia populista. Supone efectivamente que algo es cierto, es bueno, porque la mayoría de las personas así lo señalan. ¿Okay? Falacia del costo hundido. Este tipo de falacia tiene que ver mucho también en el plano personal, en el plano laboral, inclusive cuando a veces nos centramos en algo, en un proyecto y le invertimos tanto a ese proyecto y nuestro pensamiento va, o sea, porque recuerden que las falacias sí son procesos o proposiciones de invalidación, pero lógicamente pues requieren pensamiento y razonamiento. Este tipo de falacia va dirigida a muy personal, donde nos preguntamos, yo invertí tanto en este proyecto, ¿por qué en este momento pues me voy a salir de ese proyecto? Pero muchas veces es sobre algo tosudo, por decir, terco, de que yo estoy observando que eso no funciona, sin embargo, yo sigo y sigo, por eso se le llama del costo hundido, sobre algo que probablemente, o sea, o lo más seguro es que decaiga. Bueno, lo voy a poner en una opinión muy personal, y ya pues hoy en día eso no me afecta, sin embargo lo digo porque en la medida que yo he ido estudiando, pues efectivamente observé que sí, efectivamente, y como lo indican los autores, esta falacia va mucho en las relaciones personales y a nivel interno de pareja o inclusive de negocios. Por lo menos en el caso de un matrimonio, yo lo digo por experiencia porque duré 20 años casada, 10 de novios y 10 de matrimonio, pero fueron 20 años con una única persona, mi primer novio, mi primer hombre, mi primer toda la vida. Yo duré y duraba pensando que efectivamente como me casé, que fue mi primer novio, mi primer hombre en la vida, pues lógicamente pues tenía que seguir allí porque yo le había invertido mi vida, mis años, mi tiempo. O sea, 20 años, desde los 19 hasta los 39, o sea, 20 años son 20 años de mi vida, de mi juventud. O sea, los invertí, pues no, yo tengo que seguir. Pero al final me di cuenta que eso no era un proyecto que no servía al final, o sea, que no tenía una evolución y que ya pues prácticamente se había estancado y que yo tenía que quererme y tenía que tener dignidad como mujer y quererme como mujer. Y pues lógicamente pues yo dije, no, hasta aquí. Pero lógicamente era un tipo de pensamiento errado que yo tenía y que sobre la base de que me casé, iglesia y demás,
y que ya tenía 39 años, que ya cómo iba a seguir, o sea, sola, de que a quién iba a conseguir, inclusive había ahí un psicoterror de que yo no iba a conseguir a nadie y demás, porque 20 años con una sola persona, pero era sobre un proyecto que efectivamente pues ya no tenía vida, y era una falacia, era un tipo de pensamiento interno, y pues una falacia de costo hundido, no tenía razón de ser. Y eso también se da en los negocios, cuando a veces invertimos en proyectos y en algo y le damos y no queremos separarnos de ese proyecto porque le hemos invertido tanto ese proyecto, pero ya cuando no, ya no se puede, hay que seguir avanzando, así consideremos que fue inversión, pero toda inversión tiene una experiencia y tiene un grado de oportunidad, un beneficio. Entonces, siempre hay que avanzar y tomar ese momento como que sí, o sea, hasta aquí. Ya no vale más, y internamente en nuestro pensamiento verificar que es un tipo de pensamiento pues falaz y que es erróneo pensar de esa manera y sacrificarnos de esa manera, sea en plano personal, sea en el plano de negocios, laboral o inclusive estudiantil y demás. Inclusive cuando a veces los estudiantes están en sus carreras, que también se ha visto mucho, tercer año o cuarto año, inclusive de medicina, lo digo también por experiencia de un sobrino, ya le faltaba poquito para graduarse de médico y era bueno en su cosa, pero al final sintió que eso no era su vocación y le daba nada para graduarse de médico. Y mi hermano le decía, pero ¿cómo te vas a salir si has invertido tanto tu vida? Digo, pero papá, es que esto no es lo mío. O sea, yo estudié medicina prácticamente por usted y sí, porque mis calificaciones, pero no es lo mío. Y le faltaba poquito para graduarse. Mi hermano le decía, pero gradúese, si ya lo que le falta es nada. Dijo, no. Y se separó de la carrera y ahorita está de inversionista, de cosas de administración que no tienen nada que ver con medicina. Y se separó. Pero por eso son tipos de falacias y de pensamientos, argumentaciones internas que hacemos los seres humanos y que lo proyectamos y de una otra manera crea una reacción en el mundo exterior. Bueno, ese es el tipo de falacia del costo hundido. Otro tipo de falacia es la falacia circular, que es una falacia de argumentación, como su nombre lo dice, circular. O sea, tiende a hacer proposición inicial y culmina o su conclusión es con la misma proposición inicial. Ejemplo, la Biblia, todo lo que dice la Biblia es cierto. Esa es la proposición y la Biblia, todo lo que dice, lo que enseña la Biblia es cierto. ¿Y cuál es en todo caso la argumentación que yo digo de que sí, de que por qué lo que dice la Biblia es cierto? Mi respuesta va a ser porque lo dice la Biblia. O sea, ¿sí me explico? O sea, inicié con algo, con una proposición de que todo lo que dice la Biblia, enseña la Biblia es cierto. Pero ¿por qué es así? Bueno, porque lo dice la Biblia. Y vemos muchas veces personas y ese tipo de argumentaciones que contestan y justifican su argumentación sobre la misma base interna de su proposición. ¿Okay? Por eso, ¿por qué tal cosa? Bueno, porque es así, pues, porque yo lo digo así. O a veces personas también tercas o tosudas y que no sueltan tienen que darle la razón porque darle la razón. Es un tipo de falacia circular. Y está también la falacia de generalización apresurada, que son tipos de declaraciones generales o disertaciones generales sobre X cuestión o sobre la base de una visualización o de una conjetura. Por decir, si yo tengo un hijo y mi hijo pidió por internet algún tipo de libro que habla sobre, no sé, de desviaciones sexuales o gays, y buscó una bandera y pidió también la bandera, no sé, o sea, se me viene solamente, ¿no? Y yo voy a decir de una vez, es que mi hijo es gay. Ay, si él está haciendo una tarea sobre eso, o le llamó la atención y estudiar, o si yo agarro un libro de cualquier cosa porque lo esté leyendo, voy a hacer eso. Son tipos de apreciaciones apresuradas, son conjeturas sobre la base de indicios,
pero no es algo certero. Para efectivamente poderlo comprobar, pues bueno, yo llamo a mi hijo, oye, ¿por qué estás comprando ese tipo de literatura? ¿Por qué compró esa bandera o esa franela con alusión a ese símbolo? ¿Qué pasa contigo? Bueno, me dirá, no, es que hoy mamá estoy haciendo una tarea sobre esto y quiero pues aprender más y tener conocimiento sobre esas cosas. Bueno, algo, pero yo voy a, de una vez a señalar a mi hijo de que tiene esa postura y si lo es, pues hay que respetarla, pero no hacer un señalamiento hasta cierto punto ofensivo sobre la base de una conjetura, de un indicio de lo que yo pude observar. Muchas veces lo que vemos no es totalmente la realidad en ese momento. Hay que acercarnos y apreciar y ver mucho más allá de lo evidente. ¿Sí? Esa es la falacia de generalización apresurada. Por eso es que se llama generalización apresurada. Emitimos una opinión sin tener la certeza de ello. La falacia del falso dilema. Este tipo de falacias se da cuando solamente colocamos dos como propuestas alternativas que no tienen otra opción. Puede ser de verdadero dilema y los autores hablan de este tipo de falacia con un caso muy particular de la banda esta de los Beatles. Y dan el ejemplo, por decir, los Beatles puede considerarse la mejor banda del mundo, ¿o no? Bueno, al que le gusta, a la mayoría de la gente que le gusta los Beatles dirá, bueno, ¿será que sí es la mejor banda o no será la mejor banda? Pero es un proceso de argumentación y bueno, cada persona dará su respuesta, pero es de verdadero dilema. ¿Puede ser la mejor banda o no puede ser la mejor banda del mundo en todo el tiempo que inclusive ha transcurrido? Ahora, de falso dilema, lo que ya se llama propiamente falacia, es que diga, las personas que no le gustan los Beatles es porque definitivamente no le gusta la música. No, eso es indistinto. A mí no me puede gustar los Beatles, pero sí me puede gustar la música. O sea, ahí sí es el falso dilema, lo que constituye la falacia, porque estoy indicando que no hay opciones. O la persona que no le gusta los Beatles es porque definitivamente no sabe de música y no le gusta la música. Eso es un falso dilema, eso es una falacia como tal. Y está la falacia de la correlación y casualidad, que es muy parecida a la de generalización apresurada. Es porque algo que yo considero que observé o porque oí, lo intuyo de una vez igualmente que es lógico, es así. Por decir, si yo le coloco a mi hijo o le coloqué a mi hijo Jesús, yo digo que las personas van a pensar, bueno, si Adriana le colocó Jesús a su hijo, es porque seguramente Adriana es católica, religiosa, y por eso tiene esa línea, ¿no? Es que le colocó a su hijo. Pero es algo de casualidad, no necesariamente porque yo le coloqué a mi hijo un nombre Jesús. Es que soy netamente fanática religiosa. Por eso se llama falacia de correlación y casualidad. Yo no tengo hijos, pero yo lo asemejo de que sí le doy ese tipo de nombres pues, para dejarme mejor, ¿ok? Bueno, esos son los 10 tipos de falacias o los más usuales que inclusive, como indiqué, los usamos y a veces ni nos damos cuenta de que cada cosa que disertamos o que proyectamos puede constituirse en una invalidación de un argumento y que constituye efectivamente una falacia. ¿Okay? ¿Cómo vamos? ¿Qué me pueden aportar sobre este punto? ¿Alguna idea? ¿Algún ejemplo? ¿Qué les ha parecido? Y recuerden que la vez pasada dije que hoy los quería escuchar un poquito más. Doctor Leonel, dígame. Doctora, yo creo que para mí la falacia es cuando, por ejemplo, realmente no hay argumento, porque siempre de por sí, la falacia siempre oculta algo, ya sea intencional o no. Eso es lo que yo veo para mí. Ajá. Sí, es un tipo de invalidación de argumento, precisamente, o sea, induce a un error. Netamente siempre va a ser así, induce un error que puede ser intencional. Cuando la falacia es intencional, ya constituye un sofisma, que eso lo vamos a ver en la clase pasada, porque
ahí tengo que explicarlo un poco más detalladamente. Ya cuando la falacia es intencional, constituye un sofisma. Y hay diferentes tipos de sofisma, que ustedes cuando los veamos van a decir, pero esto como que es falacia. No, no, sí hay cierta distinción, porque recuerden, la falacia es una invalidación o son proposiciones de invalidación al argumento, mientras que el sofisma como tal es una falacia intencional, ya es una argumentación errónea como tal, sobre la base de retórica. ¿Y qué es la retórica? La disciplina netamente de la argumentación, de poder a través de mi argumentación yo poder convencer, lo que tiene la mayoría de los líderes, esa retórica. Inclusive también estaba leyendo, y bueno, Aristóteles en su libro de retórica dice algo muy, después hasta cierto punto sí, certero, ¿no? En sus frases. Dice, si bien es cierto, o si bien algo así, existen mentiras convincentes, ¿verdad? Porque existen mentiras convincentes que nosotros no las creemos. También tenemos que estar conscientes y aceptar que existen verdades increíbles. ¿No les parece eso cierto? Esa proposición que hace Aristóteles en el libro de la retórica. Si bien es cierto, existen mentiras convincentes, también tenemos que aceptar que existen verdades increíbles. ¿Qué les parece esa frase, muchachos? Colegas míos. ¿Las escucho? Doctor Sandro. Doctor Luis. Doctor Sandro. Ajá. Profe, buenos días. Aquí tengo problemas con el audio. ¿Me escucha? Sí, señor. Sí, lo escucho. Sí, lo escucho. Bueno, u otro colega que quiera participar, porque el doctor Sandro tiene problemas con el audio. Sí, pueden proyectar la frase que dijo Aristóteles, que eso es para la retórica y eso es un proceso de argumentación. ¿Cuántas veces nosotros no creemos y algún tipo de proposición, pero que evidentemente es una mentira, es una falacia? ¿Cuántas veces yo puedo decir, inclusive, bueno, si lo relacionamos con el sofisma, ¿no? Que es una argumentación errónea. ¿Por qué es una argumentación errónea? Porque el sofisma va constituido sobre la base de algo que puede ser a todas luces, ¿no? Que puede ser, porque a veces puede tener un trasfondo, o estar como disfrazado esa argumentación. Pero un tipo de sofisma muy común es que digan, todas las mujeres conducen mal. ¿Eso es cierto? ¿O es totalmente cierto? Doctor Leonel. Bueno, la mayoría de veces, doctora. La mayoría de veces, bueno, sí. Ajá, bueno, eso es como también cuando dicen que todos los hombres son iguales. Exacto. Todos los hombres son iguales. Eso es sofisma. Y todas las mujeres conducen mal, eso es sofisma. La doctora David, ya le doy la palabra, doctor Leonel. La doctora David, levanta la mano. Ajá, doctora David. No, lo que pasa es que después de este tipo de clase y después de este contenido que uno puede escuchar e inclusive leer por bastante tiempo, ya yo en lo personal me cuestiono para todo. Digo, ¿será que eso es cierto? me cuestiono. Escucho algo, leo algo y automáticamente me cuestiono para todo, en todo lo absoluto. Y eso es bueno, doctora. Eso es bueno cuestionarse, porque ¿cuántas veces nosotros no hacemos apreciaciones apresuradas? Y es un tipo de generalización o falacia, de generalización apresurada. Y muchas veces estigmatizamos a alguien o a algo sobre la base de una apreciación apresurada. Y como les dije y les indiqué al inicio de clases de esta materia, el verbo, así como el conocimiento es poder, bueno, el verbo es poder, porque yo con mi verbo puedo dañar a una persona o puedo hacerla lo más feliz de este planeta Tierra. ¿Cuántas veces nos podemos ver inclusive un poco tristes
y alguien nos observó y nos dice, ay, doctora, qué bonito se le ve el color rojo. Y yo puedo haber amanecido un poco tensa o qué sé yo, como mujer mi sistema hormonal está un poco tenso hoy, pero solamente porque no necesariamente tiene que ser un caballero que me haya dicho eso, sino puede haber sido una dama. Ay, doctora, qué bonito se le ve el color rojo. Pues me subió la autoestima. O sea, por eso el verbo es poder. Ya me estoy quedando sin tiempo aquí. Quisiera brevemente pues volverlos a escuchar y bueno, y que quedaríamos Profe, buenos días, ¿me escucha? Buenos días, sí señor, doctor Sandro. Ya arreglando aquí el audio. Profesor, usted nos comenta hoy, me viene a la memoria cuando escucha uno una mentira dicha 1000 veces se convierte en verdad, ¿no? Y es así, ¿no? Cuando a un tema que no se corresponde a la realidad se repite constantemente, pues termina uno creyéndolo, ¿no? No sé Creyendo. si... Sí, totalmente, doctora, sí es cierto. Yo tuve la oportunidad de viajar a Estados Unidos. Me acuerdo que estando en los vehículos que transitaban normal, a veces los conductores se atravesaban o demás. Y me acuerdo que el chofer o con quien yo estaba, que ya tenía tiempo de estar allí en Estados Unidos, me decía, eso seguro o es una mujer o es un mexicano el que está manejando. Ver el tipo de sofisma que estaba diciendo y de apreciación. Lógicamente, sí, también como dice el doctor, puede decir ahí, sí, a veces de tanto se convierte en realidad. Luego observábamos a ver quién era el que estaba manejando. A veces era una mujer. Sí, casi siempre era una mujer que estaba manejando. Entonces uno le da risa. Por eso es que dicen, sí, todas las mujeres conducen mal. O la proposición que dijo el doctor Leonel, todos los hombres son iguales. No, necesariamente todos. Yo sí que creo que existen hombres buenos y que son fieles y demás. De hecho, ya lo encontré. Fíjate Dígame, que en la estadística de accidentes, haciendo referencia a lo que usted comenta, la siniestralidad es más alta en los hombres que en las mujeres. Entonces esa tesis de que no, pues si la que va manejando es una mujer, entonces aquí en ocasional seguro es una mujer, pues no se corresponde mucho a la verdad, ¿no? No es que quiera defenderla, ¿no? Pero sí es la estadística. Claro, por eso es un sofisma. Por eso esa proposición de que todas las mujeres conducen mal es un sofisma, porque no es así. No todas las mujeres conducimos mal. Existimos mujeres prudentes y demás que, bueno, o sea, manejamos como debe ser. Y también, o sea, es que todo es relativo en la vida y en el mundo, es relativo. Y no hay proposiciones totalmente certeras, dependiendo de lo que se está en ese momento dilucidando, ¿no? Y más en el campo del derecho, pueden existir ramificaciones o argumentaciones de todo tipo sobre proposiciones inclusive válidas con base a criterios blindados, porque tú puedes tener un criterio y que eso lo vamos a ver en las clases pasadas, la argumentación en el derecho, blinde su criterio, o inclusive le decimos blinde su sentencia. Una sentencia blindada es que está efectivamente bien motivada y no hay lugar a dudas que la puedan atacar. Y si la atacan, no hay por dónde, efectivamente. Y en las clases pasadas, pues voy a decir efectivamente, bueno, casos que me pasaron en particular en decisiones que tomé y mis decisiones fueron blindadas porque llegaron a la sala de casación penal y las confirmaron, mi decisión. Y eso a mí hoy en día me enorgullece. Decisiones dictadas por Adriana Bautista, casadas, pero efectivamente confirmadas por la sala. Quiere decir que mi motivación y mi argumentación fue buena en mi sentencia. Bueno, muchachos, ya me quedan unos segundos y no quiero que esto se corte sin despedirme. Muchas gracias y estamos en contacto. La próxima clase nos vemos con el favor de Dios el sábado. Hasta luego. Chao.